La historia de Enki, el sabio y astuto dios sumerio, no solo nos habla de una civilización perdida, sino también de preguntas eternas. ¿Por qué fuimos creados? ¿Qué papel jugamos en el equilibrio del universo? Desde las profundidades del agua primordial hasta los cielos de la creación, esta es la crónica de un dios que desafió el orden establecido para cambiar el destino de los hombres. La mitología sumeria, desarrollada en las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates hace más de 5000 años, es considerada la base de muchas tradiciones religiosas posteriores. Los sumerios, la primera civilización urbana conocida, no solo crearon ciudades impresionantes y un sistema de escritura cuneiforme, sino que también tejieron historias que explicaban el origen del universo, los dioses y su relación con los humanos. En su cosmovisión, el mundo era un delicado equilibrio entre el orden divino y el caos primordial. Estas historias no eran simples relatos, servían como guías para entender el papel de los dioses en la vida diaria y justificar las jerarquías humanas. Entre los dioses más destacados estaba Enki, una figura central que representaba la sabiduría, la magia y la compasión. Enki no solo era un creador, sino también un mediador que intervenía para resolver conflictos y garantizar el equilibrio entre las fuerzas divinas y terrenales. El impacto de la mitología sumeria no se limitó a su propia cultura. A través de los acadios, los babilonios y otras civilizaciones vecinas, muchas de estas historias fueron adaptadas y evolucionaron con el tiempo. El mito del diluvio, por ejemplo, aparece tanto en la epopeya de Gilgamesh como en relatos bíblicos posteriores, destacando la influencia duradera de los sumerios en la narrativa universal sobre creación y destrucción. Enki, conocido como el dios de la sabiduría, la magia y las aguas dulces, nació de una unión inesperada entre Anu, el dios del cielo, y Namu, la diosa de las aguas primordiales. Esta combinación de elementos opuestos simbolizaba su papel único en el panteón sumerio, un mediador entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Desde el momento de su nacimiento, Enki estaba destinado a ser un dios diferente, alguien que equilibraba el poder con la compasión. Desde su ciudad sagrada de Eridu, Enki desempeñó un papel crucial en la preservación del cosmos. No era un gobernante autoritario como su hermano Enlil, sino un protector que usaba su inteligencia para resolver problemas. Se le atribuye la creación de muchos elementos esenciales para la humanidad, como la agricultura, los canales de irrigación y las leyes, lo que lo convierte en un dios profundamente conectado con las necesidades humanas. Además de sus aportes prácticos, Enki también era conocido por su astucia. En los mitos se le describe como un dios que encontraba soluciones creativas para superar conflictos aparentemente imposibles. Ya fuera enfrentándose a fuerzas primordiales como Apsu o negociando con otros dioses, Enki siempre priorizaba el bienestar del cosmos, incluso si eso significaba desafiar las reglas establecidas. El carácter de Enki lo diferenciaba de otros dioses. Mientras que muchos en el panteón sumerio eran severos y castigaban rápidamente, Enki mostraba una empatía que lo conectaba tanto con los dioses menores como con los humanos. Esta característica lo convirtió en un puente vital en la narrativa mitológica, alguien que entendía las necesidades de todos los actores en el gran drama cósmico. La relación entre Enki y su hermano Enlil es uno de los pilares de la mitología sumeria. Enlil, el dios del viento y gobernante del cosmos, era una figura autoritaria que controlaba las tabuas del destino, artefactos que garantizaban el poder absoluto a quien los poseyera. En contraste, Enki representaba una visión más flexible y compasiva del liderazgo. Esta diferencia de enfoques los colocó en constante conflicto, reflejando una lucha más amplia entre el control rígido y la adaptabilidad. Enlil gobernaba con mano de hierro, priorizando el orden por encima de todo. Para él, la humanidad y los dioses menores eran herramientas necesarias para mantener el equilibrio cósmico, pero no merecían consideración adicional. Enki, por otro lado, veía a los humanos como algo más que simples trabajadores. Creía en su potencial para contribuir de manera significativa al cosmos, un enfoque que a menudo lo ponía en desacuerdo con su hermano.
Uno de los puntos de tensión más grandes fue la creación de los humanos. Mientras que Enlil veía esto como una amenaza a su autoridad, Enki lo consideraba una solución a los conflictos entre los dioses mayores y menores. Este desacuerdo no solo era personal, sino que también representaba una lucha filosófica sobre el propósito de la humanidad en el cosmos. A pesar de sus diferencias, la rivalidad entre Enki y Enlil también incluía momentos de cooperación. Cuando amenazas mayores, como Tiamat, ponían en peligro la existencia misma del cosmos, ambos unían fuerzas para enfrentarlas. Sin embargo, estas alianzas temporales no eliminaban las tensiones subyacentes entre ellos, que seguían surgiendo una y otra vez. En el panteón sumerio, los dioses menores, conocidos como los Igigi, vivían bajo el peso de una carga inmensa. Eran responsables de realizar las tareas más arduas del cosmos, como mantener el orden natural y alimentar para los dioses mayores con sus esfuerzos. A medida que estas responsabilidades crecían, también lo hacía su insatisfacción, llevando eventualmente a una rebelión contra sus superiores. La rebelión de los Igigi no era simplemente una protesta, sino una declaración desesperada de agotamiento y frustración. Se sentían abandonados por los dioses mayores, quienes se beneficiaban de su trabajo sin ofrecerles reconocimiento o alivio. Este conflicto reflejaba una jerarquía rígida que no dejaba espacio para el diálogo ni la empatía. En este contexto, Enki surgió como un aliado inesperado. Aunque inicialmente dudó en involucrarse, entendió que el equilibrio del cosmos dependía de encontrar una solución. Fue Enki quien propuso una alternativa revolucionaria: la creación de los humanos para asumir las tareas de los Igigi. Esta idea no solo era práctica, sino también simbólica, marcando un cambio en la relación entre los dioses y sus creaciones. Sin embargo, la propuesta de Enki no fue aceptada sin resistencia. Muchos dioses mayores, incluido Enlil, temían que la humanidad pudiera volverse en su contra. Este miedo al cambio y la pérdida de control refleja las tensiones internas del panteón sumerio, donde incluso las soluciones más prometedoras enfrentaban obstáculos significativos. A medida que los Igigi protestaban contra su opresión, su rebelión atrajo la atención de Apsu, el dios de las aguas dulces y una fuerza primordial de caos. Apsu, enfurecido por el desorden que perturbaba el cosmos, decidió destruir todo lo creado y comenzar de nuevo. Esta amenaza no solo ponía en peligro a los dioses menores, sino también a la estructura misma del universo. Enki, reconociendo la magnitud del peligro, tomó la decisión de enfrentarse a Apsu. Usando su magia y sabiduría, Enki puso a Apsu en un sueño eterno, eliminándolo como una amenaza inmediata. Esta victoria no fue solo un triunfo personal, sino también un acto que consolidó el papel de Enki como protector del equilibrio cósmico. Sin embargo, la derrota de Apsu no pasó desapercibida. Su consorte, Tiamat, juró venganza contra los dioses por la pérdida de su compañero. La ira de Tiamat marcó el comienzo de un conflicto aún mayor, uno que pondría a prueba las habilidades de Enki y la cooperación entre los dioses mayores. La batalla entre Enki y Apsu también destaca la importancia de la astucia sobre la fuerza bruta. Mientras que otros dioses habrían recurrido a la violencia directa, Enki usó su inteligencia para neutralizar a su enemigo sin desatar más caos. Este enfoque lo convirtió en un modelo de liderazgo en el panteón sumerio. Este enfrentamiento no solo fue una prueba del poder de Enki, sino también un recordatorio de que el caos siempre acecha en las sombras del cosmos. La victoria de Enki aseguró la estabilidad por un tiempo, pero también sembró las semillas de futuros conflictos, preparando el escenario para el enfrentamiento con Tiamat. La derrota de Apsu no trajo la paz esperada. Su consorte, Tiamat, diosa de las aguas saladas y personificación del caos primordial, juró vengar su caída. Su ira no era solo por la pérdida de Apsu, sino también por el desafío que los dioses habían presentado al equilibrio cósmico. Decidida a restaurar el desorden, Tiamat creó un ejército de monstruos colosales para destruir a los dioses que habían osado desafiarlos. Ante esta amenaza inminente, el panteón quedó dividido. Muchos dioses temieron enfrentarse a Tiamat, cuya furia parecía imparable.
Enki, aunque poderoso y astuto, reconoció que esta vez no podía vencerla solo. Así acudió a su hermano Enlil, quien poseía la fuerza y el liderazgo necesarios para liderar la batalla contra la diosa del caos. Sin embargo, Enlil puso una condición para intervenir. Si lograba derrotar a Tiamat, sería reconocido como el rey supremo de todos los dioses. Con pocas opciones, Enki aceptó el trato. Enlil, entonces, se preparó para la batalla más feroz que el cosmos había presenciado. Armado con flechas de viento y una estrategia brillante, enfrentó a Tiamat en una lucha que sacudió los cimientos del universo. Aunque la diosa era formidable, Enlil logró derrotarla clavando sus flechas directamente en su corazón, destruyendo su amenaza para siempre. La victoria de Enlil no solo salvó el cosmos, sino que también consolidó su poder como el soberano absoluto de los dioses. Sin embargo, esta nueva jerarquía también trajo nuevas tensiones, especialmente con Enki, quien había sido instrumental en garantizar la victoria, pero ahora debía aceptar la supremacía de su hermano. La batalla contra Tiamat no solo marcó el fin de una era de caos, sino también el comienzo de un nuevo equilibrio, aunque precario. Tras la derrota de Tiamat y la restauración del orden, los dioses menores, conocidos como los Igigi, se encontraban agotados. Cansados de realizar las labores necesarias para mantener el cosmos, buscaron nuevamente una solución para aligerar su carga. Fue entonces cuando Enki propuso un plan revolucionario: la creación de una nueva raza, los humanos, que serían moldeados para asumir estas tareas. Para dar vida a los humanos, Enki sugirió una mezcla de arcilla fértil y sangre divina, simbolizando tanto su conexión con la tierra como su relación con lo divino. Este proceso no solo fue técnico, sino también profundamente simbólico, ya que los humanos serían el puente entre el mundo material y el cosmos espiritual. Sin embargo, para completar esta creación, los dioses decidieron sacrificar a Kingu, el segundo consorte de Tiamat, cuyo sacrificio proporcionó la sangre necesaria. Los primeros humanos moldeados por Enki y otros dioses fueron diseñados para trabajar la tierra, mantener los templos y servir a los dioses. Sin embargo, Enki se aseguró de que también poseyeran inteligencia y libre albedrío, lo que les permitió desarrollar habilidades más allá de las expectativas iniciales de los dioses. Este acto fue tanto un regalo como un desafío para la humanidad. La creación de los humanos marcó un momento crucial en la mitología sumeria. Aunque inicialmente fueron concebidos como herramientas para aliviar la carga de los dioses menores, su existencia trajo preguntas sobre su propósito y su relación con los dioses mayores. Enki, siempre compasivo, vio en ellos un potencial para crecer y evolucionar, mientras que Enlil se preocupaba por mantenerlos bajo control. La creación de la humanidad no fue un proceso perfecto. En medio de las celebraciones por su éxito, Enki y Ninma, una diosa cercana a él, participaron en un desafío lúdico que tendría implicaciones profundas. Bajo la influencia del alcohol, Ninma comenzó a moldear humanos con cuerpos deformes, pensando que serían inútiles y demostrarían las limitaciones de la creación. Sin embargo, Enki aceptó el reto de encontrar un propósito para cada una de estas creaciones imperfectas. Con paciencia y sabiduría, Enki asignó roles significativos a cada humano deformado. Algunos se convirtieron en músicos, otros en agricultores y otros más en consejeros espirituales. Este acto no solo reafirmó la capacidad creativa de Enki, sino que también envió un mensaje poderoso. Incluso aquellos considerados imperfectos tienen un lugar importante en el orden del cosmos. Para Enki, cada vida era valiosa y tenía un propósito, independientemente de su apariencia física. Ninma, sorprendida por la habilidad de Enki para transformar la imperfección en utilidad, comenzó a dudar de su enfoque inicial. Aunque su intención era probar los límites de la creación, terminó participando en una lección más profunda sobre la adaptabilidad y el potencial humano. Este juego entre los dioses no solo fue una anécdota, sino también una metáfora sobre la aceptación y la inclusión. Este mito refleja valores que resuenan incluso en la actualidad. Nos recuerda que cada individuo, independientemente de sus limitaciones, tiene algo que aportar a la sociedad.
Además, subraya la importancia de la empatía y la creatividad en la resolución de problemas, características que definieron a Enki como un dios único en el panteón sumerio. La rivalidad con Ninmah no era tanto una disputa como una exploración de los límites de la creación. A través de este relato, los sumerios nos muestran que la imperfección no es un defecto, sino una oportunidad para innovar y adaptarse. Enki, con su visión inclusiva, se estableció una vez más como un defensor de los valores humanos. Con el tiempo, los humanos prosperaron y se multiplicaron, llenando la tierra con su actividad y sus voces. Aunque esto era un testimonio del éxito de su creación, también comenzó a generar problemas. Los humanos, lejos de ser simples sirvientes silenciosos, se convirtieron en una fuente constante de ruido y disturbios que perturbaban la paz de los dioses, especialmente la de Enlil. Enlil, cada vez más frustrado, interpretó el crecimiento humano como una amenaza a la estabilidad del cosmos. Decidió intervenir enviando plagas y sequías para reducir la población. Sin embargo, cada vez que los humanos enfrentaban una crisis, Enki intervenía en secreto para protegerlos. Utilizando su sabiduría y compasión, encontraba formas de contrarrestar las medidas de Enlil, desafiando directamente su autoridad. Este conflicto entre los dos hermanos no solo reflejaba sus diferencias personales, sino también una lucha filosófica más profunda. Enlil veía a los humanos como una herramienta funcional que debía mantenerse bajo control, mientras que Enki creía en su potencial para crecer y contribuir al cosmos de maneras inesperadas. Esta tensión definió gran parte de la relación entre los dioses y los hombres. A pesar de las intervenciones de Enki, el descontento de los dioses mayores creció. El ruido y la actividad humana eran percibidos como una amenaza constante, y muchos comenzaron a apoyar las medidas de Enlil. Sin embargo, la humanidad, guiada por el ingenio y la resiliencia, continuó encontrando formas de sobrevivir y prosperar, desafiando las expectativas de sus creadores. Este periodo de tensión marcó un punto de inflexión en la mitología sumeria. Los humanos, aunque creados como sirvientes, comenzaron a demostrar que podían ser algo más. Su crecimiento y resistencia no solo desafiaron a los dioses, sino que también plantearon preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la libertad y el control. El conflicto entre humanos y dioses alcanzó su clímax cuando Enlil, cansado del ruido y la rebelión, decidió exterminar a la humanidad mediante un diluvio universal. Este cataclismo sería su solución final para restaurar la paz en los cielos. Sin embargo, Enki, incapaz de aceptar la destrucción total de su creación, ideó un plan para salvar a la humanidad en secreto. Enki advirtió a Atrahasis, un hombre sabio y justo, sobre el desastre inminente. Le instruyó que construyera un gran barco y almacenara provisiones suficientes para sobrevivir. Atrahasis, siguiendo las instrucciones de Enki, logró salvar a su familia y a los animales necesarios para repoblar la tierra. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, Atrahasis y su arca se convirtieron en símbolos de esperanza y renacimiento. La furia de Enlil fue inmensa al descubrir que la humanidad había sobrevivido. Sin embargo, Enki logró convencerlo de que la existencia de humanos justos como Atrahasis demostraba que valía la pena darles otra oportunidad. Este acto no solo garantizó la continuidad de la humanidad, sino que también redefinió su relación con los dioses. El diluvio no solo fue una catástrofe, sino también un acto de purificación. Marcó el fin de una era de excesos y el comienzo de un nuevo ciclo, donde la humanidad vivió bajo reglas más estrictas, pero también con una mayor conciencia de su lugar en el cosmos. Atrahasis, como representante de esta nueva humanidad, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Tras el diluvio, los dioses decidieron establecer un nuevo orden para evitar que la humanidad volviera a convertirse en una carga. Enlil, profundamente afectado por el ruido y las rebeliones humanas anteriores, propuso una solución radical: limitar la reproducción humana. Según este plan, 1/3 de los hombres y mujeres serían estériles, asegurando que la población no creciera más allá de lo controlable. Aunque Enki no estaba completamente de acuerdo, entendió la necesidad de prevenir futuros conflictos y aceptó el plan. Esta medida no solo tenía implicaciones prácticas, sino también espirituales.
para los humanos representaba una clara demostración de la autoridad divina sobre su existencia. Su capacidad para multiplicarse, algo natural e instintivo, ahora estaba bajo el control de los dioses. A pesar de estas restricciones, la humanidad comenzó a adaptarse, reorganizando sus comunidades y encontrando nuevas formas de prosperar bajo las estrictas reglas impuestas por los dioses. Enki, como siempre, jugó un papel fundamental en esta transición. Su guía permitió a los humanos desarrollar mejores técnicas agrícolas, aprovechar los recursos naturales con mayor eficiencia y fortalecer sus estructuras sociales. Aunque su apoyo a menudo era discreto, era crucial para que los hombres recuperaran un sentido de estabilidad y propósito en esta nueva era. Enki, fiel a su carácter protector, nunca dejó de ser un puente entre los humanos y los dioses. Sin embargo, las tensiones entre humanos y dioses no desaparecieron del todo. Enlil seguía vigilando de cerca cualquier señal de desobediencia o rebelión, y no dudaba en imponer castigos severos cuando lo consideraba necesario. Enki, por su parte, continuó defendiendo a la humanidad, actuando como mediador en los momentos de mayor tensión y garantizando que las medidas de Enlil no fueran excesivamente punitivas. El nuevo comienzo después del diluvio marcó una transformación en la relación entre dioses y humanos. Mientras que los humanos aprendieron a sobrevivir bajo condiciones estrictas, los dioses mayores comenzaron a entender que el equilibrio no podía mantenerse únicamente mediante el control. Este periodo sentó las bases para una coexistencia más armoniosa, aunque frágil, entre ambos mundos. Enki, el dios de la sabiduría y la compasión, no tiene un final claro en la mitología sumeria. A diferencia de otros dioses cuya desaparición o muerte son relatadas en grandes gestas, Enki parece desvanecerse de las historias activas, dejando un legado que resuena mucho más allá de su tiempo. Su influencia no terminó con los sumerios, se extendió a las mitologías acadias, babilónicas y otras culturas que heredaron sus relatos. El legado de Enki es único porque no está basado en conquistas o imposiciones, sino en su capacidad para resolver conflictos y garantizar la estabilidad del cosmos. Su astucia y creatividad lo convirtieron en un modelo de liderazgo. No se limitaba a imponer su voluntad, sino que encontraba soluciones que beneficiaban a todas las partes, desde los dioses menores hasta los humanos. Esto lo destacó como un mediador indispensable en el panteón sumerio. Enki también fue un símbolo de equilibrio. Mientras que dioses como Enlil representaban la fuerza y la autoridad, Enki encarnaba la flexibilidad y la empatía. Este contraste no solo enriqueció las narrativas mitológicas, sino que también reflejó las dualidades presentes en la vida humana: control y libertad, orden y caos, justicia y compasión. A través de las generaciones, Enki inspiró la creación de figuras similares en otros panteones. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Thoth comparte similitudes con Enki como dios de la sabiduría y el conocimiento. En la mitología griega, Prometeo, quien desafió a Zeus para beneficiar a la humanidad, también resuena como un eco de las acciones de Enki. Estas conexiones subrayan la universalidad de su papel como protector de la humanidad. Aunque su historia activa llegó a su fin, el impacto de Enki sigue vivo. Sus mitos no solo nos enseñan sobre el equilibrio cósmico y las relaciones divinas, sino también sobre la importancia de la empatía, la inteligencia y la creatividad. En un mundo que enfrenta desafíos complejos, las lecciones de Enki son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de los sumerios. El panteón sumerio no era un grupo armonioso de deidades, estaba lleno de alianzas cambiantes y traiciones que reflejaban las dinámicas humanas de poder y política. Enki, aunque era un dios mayor, a menudo actuaba como mediador en estos conflictos, buscando equilibrar las tensiones entre los dioses mayores como Enlil y los menores como los Igigi. Su habilidad para navegar estas relaciones lo convirtió en una figura clave en la estabilidad del cosmos. La rivalidad entre Enki y Enlil es un ejemplo central de estas tensiones. Aunque ambos eran hermanos, representaban ideologías opuestas.
Enlil gobernaba con una mano de hierro, priorizando el orden y la autoridad, mientras que Enki valoraba la flexibilidad y la empatía. Esta diferencia los llevó a frecuentes enfrentamientos, especialmente sobre la humanidad y su propósito en el cosmos. A pesar de sus diferencias, Enki y Enlil también supieron cooperar cuando enfrentaron amenazas mayores. La derrota de Tiamat, por ejemplo, fue posible gracias a la colaboración entre ambos, aunque sus motivos para luchar fueran diferentes. Estas alianzas temporales mostraban que, incluso en un panteón lleno de conflictos, los dioses entendían la importancia de trabajar juntos en momentos críticos. Las dinámicas entre los dioses menores y mayores también eran complejas. Los Igigi, a menudo oprimidos por las exigencias de los dioses mayores, encontraban en Enki un aliado que abogaba por sus intereses. Sin embargo, esto no lo eximía de críticas y desafíos, ya que su papel como mediador lo colocaba en una posición vulnerable frente a ambos lados. Con el diluvio detrás, los humanos comenzaron un arduo proceso de reconstrucción. Aunque estaban marcados por las restricciones impuestas por los dioses, encontraron formas de adaptarse y prosperar. Las ciudades volvieron a levantarse, las técnicas agrícolas se perfeccionaron y la humanidad comenzó a redefinir su lugar en el cosmos. Este periodo no solo fue un renacimiento físico, sino también espiritual. Los humanos aprendieron a vivir bajo el control divino, pero también desarrollaron una identidad más fuerte e independiente. La relación con los dioses, aunque aún basada en la servidumbre, comenzó a evolucionar hacia un modelo más colaborativo. La sabiduría de Enki fue fundamental en este proceso, guiando a los humanos hacia un equilibrio entre su supervivencia y las expectativas divinas. Sin embargo, este periodo de renacimiento no estuvo exento de desafíos. Las tensiones con Enlil seguían presentes y los humanos a menudo debían enfrentarse a nuevas pruebas para demostrar su valía. A pesar de esto, su capacidad para resistir y adaptarse los convirtió en un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades. La reconstrucción también trajo innovaciones. Los humanos comenzaron a desarrollar sistemas más complejos de organización social, comercio y cultura. Estos avances no solo mejoraron su calidad de vida, sino que también los acercaron más a los dioses, mostrando que podían ser algo más que simples sirvientes en el gran esquema del cosmos. El mito sumerio del diluvio y la creación humana resuena en muchas culturas posteriores. En la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, el relato del diluvio se entrelaza con el de Utnapishtim, quien, como Atrahasis, recibe instrucciones divinas para construir un arca. Este tema también aparece en el Génesis bíblico, destacando la conexión entre los mitos sumerios y las tradiciones religiosas occidentales. Otros aspectos de la mitología sumeria también tienen paralelos. Enki, con su rol como dios sabio y protector de la humanidad, se asemeja a Prometeo en la mitología griega, quien desafía a Zeus para dar el fuego a los hombres. Asimismo, Thoth en Egipto comparte atributos con Enki, actuando como mediador y guardián del conocimiento. Estos paralelismos muestran cómo las narrativas sumerias influyeron en otras culturas, adaptándose a nuevos contextos, pero manteniendo sus temas centrales. La lucha entre el orden y el caos, el papel de los humanos como sirvientes divinos y las tensiones entre los dioses son elementos universales que siguen siendo relevantes en las mitologías de todo el mundo. Además, estas historias destacan las conexiones entre las civilizaciones antiguas. Los mitos sumerios no existían en un vacío. Eran parte de un tejido cultural más amplio que influenció a las generaciones futuras, moldeando las formas en que entendemos nuestra relación con lo divino y el cosmos. La mitología sumeria, con sus complejas dinámicas entre dioses y humanos, sigue siendo una fuente de sabiduría y reflexión. Las historias de Enki, Enlil y Atrahasis no solo nos hablan de una civilización antigua, sino también de preguntas universales sobre poder, responsabilidad y equilibrio. En un mundo moderno donde enfrentamos desafíos globales, estas narrativas nos recuerdan la importancia de la colaboración y la empatía. El legado de Enki, en particular, nos inspira a buscar soluciones creativas a los problemas más complejos. Su papel como mediador entre fuerzas opuestas nos enseña que el liderazgo no se trata solo de autoridad, sino también de compasión y sabiduría.
Enki nos muestra que incluso en los momentos de mayor conflicto es posible encontrar un camino hacia la armonía. La relación entre humanos y dioses en la mitología sumeria también plantea preguntas sobre nuestra conexión con lo divino. Aunque los humanos eran vistos como sirvientes, también demostraron su capacidad para influir en el cosmos, recordándonos que incluso en las posiciones más humildes hay espacio para la grandeza. Finalmente, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Al igual que los sumerios, enfrentamos desafíos para equilibrar nuestras ambiciones con las necesidades del mundo que nos rodea. Las lecciones de su mitología nos recuerdan que el equilibrio, aunque difícil, es esencial para nuestra supervivencia y prosperidad.